Bienvenidísimas al segundo capítulo de su podcast Semillas para la Vida, esperanza para un mundo en crisis. En el capítulo anterior hablamos de cómo el neoliberalismo ha mercantilizado la comida, transformando un derecho en un asunto mercantil. Hoy queremos ir más allá y preguntarnos cómo entienden los gobiernos e instituciones la alimentación y cómo la entienden las comunidades organizadas que siembran, cocinan y cuidan la vida y la tierra. En este episodio exploraremos la diferencia entre dos enfoques que suelen confundirse, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Para hacerlo, contrastaremos las apuestas de origen institucional y social para atender la alimentación. Revisaremos las posturas políticas y gubernamentales que hay tras de estas nociones y escucharemos las voces de quienes desde la práctica construyen alternativas. La alimentación ha sido tema central en los debates de gobiernos y organismos internacionales. Por eso, hoy queremos entender cómo nació la idea del derecho a la alimentación y cómo se transformó en lo que hoy llamamos seguridad alimentaria. En 1943 se reunió en Estados Unidos la primera conferencia mundial sobre alimentación convocada por Naciones Unidas. Allí, los países discutieron cómo enfrentar el hambre que había dejado la Segunda Guerra Mundial. De esta conferencia nació la idea de crear un organismo que guiara a los países en tema de agricultura y alimentación. Allí nació la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que por sus siglas en inglés es conocida como la FAO. Con el tiempo, esta entidad impulsó programas globales, como el actual Objetivo de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero, y empezó a marcar el rumbo de las políticas alimentarias en casi todos los países del mundo. En 1974, la FAO definió la seguridad alimentaria como la simple disponibilidad de comida suficiente para toda la población, pero esa idea pronto se quedó corta. En 1996, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación que se realizó en Roma, se definió que no bastaba con producir comida. También había que garantizar que todas las personas pudieran acceder a ella, económicamente, de forma estable y nutritiva. Desde entonces, se aprobó un concepto normativo para que los países establezcan políticas públicas en materia de seguridad alimentaria. Las viandas servidas en la mesa de oro pasaron por mis manos y mi fogoncito de leña, mientras yo cosecho el cacao del que hacen su chocolate. En mi cocina multiplicamos con esfuerzo la guapanela. En mi cocina multiplicamos con esfuerzo la guapanela. Desde entonces, muchos gobiernos, incluido el colombiano, han adoptado esta definición para sus políticas públicas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional o los programas escolares de alimentación que buscan asegurar una ración de comida diaria para niños y niñas, que se enmarcan dentro del enfoque de seguridad alimentaria. Carlos nos menciona que Medellín enfrenta retos en lo agroecológico, ya que no existe una política pública de agroecología urbana, sino que el acompañamiento institucional es más puntual y direccionado a lo técnico. Incluso Carlos afirma que este tipo de enfoques lo que hacen es la despolitización de las huertas y de los procesos agrícolas urbanos. Reconocer que la ciudad no cuenta con una política pública de agricultura o de agricultura urbana como tal. Cuenta con diferentes programas, con diferentes enfoques, muchos de ellos liderados por la Secretaría de Medio Ambiente, sea a través de recurso ordinario o de presupuesto participativo. También desde la unidad de víctimas, acompañando a procesos de huerteros, víctimas del conflicto social armado o desplazados por la violencia. Y han tenido ciertos operadores, el principal de ellos fue la Fundación Salvaterra. Entonces no hay una política pública como tal que establezca los lineamientos, sino cada programa, cada secretaría tiene una forma particular de ejercer estos ejercicios de acompañamiento institucional. En el caso pues de Salvaterra, un acompañamiento técnico, entonces ellos asesoraron todo lo que tiene que ver con agricultura orgánica, con producción de biopreparados, incluso se instalaron algunas biofábricas en algunos de las huertas que ellos acompañaron, que en su momento llegaron a 22 huertas, y
y la formación fue muy desde el ámbito de lo técnico, de las prácticas como tal. Sin embargo, no se avanzó en lo político y por eso puede haber o podemos llamar un proceso de despolitización de las huertas. Pero detrás del discurso de garantizar comida para todos se esconde una mirada paternalista. El Estado como quien alimenta y las comunidades como quienes esperan ser alimentadas. Entonces, claro, en ese paternalismo de dependencia, lo que hace es que siempre va a necesitar de que haya una inyección de recursos o un programa X del gobierno para yo poder continuar con lo que estoy haciendo. Si el programa de manera estructural no empodera a la comunidad, creo que siempre va a tener una probabilidad muy alta de fracaso. En esa lógica, las decisiones sobre qué sembrar, cómo producir y qué comer se toman desde arriba, no desde los territorios que son quienes siembran. Como señala el Grupo Semillas, las políticas de seguridad alimentaria impulsadas por el Estado colombiano han favorecido la importación de alimentos y el uso de semillas certificadas, debilitando los sistemas tradicionales y la biodiversidad agrícola. Obligar a que una comunidad tenga propiedad sobre un predio para poder hacer un programa de agricultura es algo ilógico. O obligar a una comunidad a que las semillas sean certificadas para poder tener una huerta, me parece que es algo ilógico. En otras palabras, la seguridad alimentaria se preocupa más por que haya comida suficiente que por cómo se produce o quién decide sobre ella. Si todo lo que comemos está atravesado por normas globales, es importante entender quién las dicta. Organismos como la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la FAO regulan cómo se produce, se intercambia y se vende la comida. En teoría, estos organismos buscan garantizar la calidad y seguridad, pero en la práctica muchas veces benefician a las grandes empresas que controlan el mercado. Compatriotas, hemos llegado a un punto de inflexión. Con la FAO y la OMC de nuestro lado, abriremos las puertas al mercado mundial y de esa manera les aseguro que en ningún hogar colombiano, en ningún rincón de nuestra patria, faltará la comida. Es una promesa. Esto nos cuenta Tarcisio Aguilar, quien sugiere que muchas de estas normativas se volvieron terreno fértil para que las mismas empresas generaran la demanda de agroquímicos. Entonces, lo que hacían los fabricantes de los venenos era que primero iban a las fincas, creaban la demanda y luego lo metían a los supermercados agropecuarios para vender. Por ejemplo, los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, como el convenio UPOV 91 para la protección de las obtenciones vegetales, permiten que las compañías registren las semillas como si fueran invenciones. Eso significa que un campesino puede ser sancionado si guarda o intercambia una semilla patentada. En Colombia, la legislación sobre protección a los derechos de obtentores de variedades vegetales, formulada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, establece en el artículo 62 que toda persona que ofrezca en venta o comercialice material de multiplicación de una variedad protegida en el país, sin utilizar la denominación registrada de la variedad, será sancionada por el ICA. Las semillas de comunidades campesinas empezaron a ser tratadas como ilegales. Aunque la resolución fue suspendida gracias a la movilización de comunidades rurales, su espíritu sigue presente. Prioriza las semillas comerciales y los monocultivos por encima de la diversidad y el conocimiento ancestral a la hora de promover políticas agrarias y proyectos agrarios urbanos. Todo campesino que siembre semilla que no sea certificada. En 2011, y según el informe, en Córdoba fueron destruidos 11.945 kilogramos de semillas de algodón, 6.060 de sorgo y 4.000 de maíz, valiéndose de una resolución de 2010. Al destruir esas semillas, destruyeron las únicas que estaban adaptadas para esa zona. Si la seguridad alimentaria concibe la alimentación como una mercancía que el Estado debe garantizar, la soberanía alimentaria propone lo contrario. La comida como práctica de vida, tejida desde el territorio, la memoria y el cuidado. En 1996, el movimiento internacional La Vía Campesina, que reunió a millones de agricultores alrededor del mundo, definió la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a producir alimentos saludables y culturalmente apropiados,
producidos mediante métodos ecológicos. En fin, el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios. María Victoria, una mujer integrante de la Red Verde, Sembrando en Familia de la Comuna 3 en Medellín, nos recoge con un gran sombrero y nos pregunta qué tan preparadas nos sentimos para caminar. Dispuestas, emprendemos el camino junto a ella, primero en bus y luego caminando hasta el sector de La Gabriela, mientras nos muestra los sembrados que van a desaparecer por una construcción, las montañas que no se contienen por la deforestación. Nos va contando que... Yo soy María Victoria de Medellín, nací en La Luz Castro, soy la mayor de 5 hermanos. Soberanía alimentaria es lo que tenían nuestros ancestros, que ellos no necesitaban de un sistema para tener su alimentación, ¿cierto? Cada campesino era autónomo en su finca. Así describe Judy Cano esta apuesta. Sabemos que la agroecología no es solo producir alimentos sin veneno, ¿cierto? Sabemos que la agroecología es un enfoque más político, ¿cierto? Donde defiende la soberanía alimentaria, donde defiende los bienes comunes, donde defiende el derecho de los campesinos y las campesinas, donde defiende el territorio, ¿cierto? Eso es hacer agroecología. Pero cuando yo hago agroecología y pongo todo eso en práctica, a la vez estoy generando de que, digamos, que mi sistema finca sea muy integral, ¿cierto? Y lo digo integral tanto en la producción de alimentos, pero que yo pueda compartir conocimiento con otras sesiones, donde otras organizaciones puedan conocer lo que yo hago, ¿cierto? Porque usted puede decir, que es agroecología, que se siembra así. No, es que usted conozca que hago parte de una organización, cómo participo dentro de esa organización, cómo trabajo mi finca en esta parte de producción agroecológica. Digamos, la importancia que tiene esa organización. Y a partir, pues, como de allí, es como ir brindándole como conocimientos a otras personas sobre de que la agroecología es también una acción política, social, económica, que es integral. La soberanía alimentaria se asocia entonces con luchas que desafían el control de las grandes industrias sobre la producción y la distribución de los alimentos. Y en este sentido, cocinar, sembrar y alimentarse se convierten en actos profundamente políticos. En Medellín y otras ciudades, apuestas como la agroecología y las huertas urbanas se convierten en espacios de resistencia, donde se ejerce autonomía y se cuida la vida desde la colectividad. Son acciones concretas que hay que evaluar y que es necesario poner la discusión en la ciudad de que es necesaria una política pública de agroecología. Cocinas en movimiento reclamando por autonomía en los territorios y los pueblos. Estamos proponiendo cambiar la palabra ciudad por cuidar y que nos asumamos como cuidadanos. Y hoy en día que el concepto del cuidado, pues a uno le dice más, si yo soy ciudadano, tiene mucho más sentido que ciudadano, o sea, que es ser ciudadano. Como vimos en el capítulo anterior, el neoliberalismo ha llevado a una crisis de la vida misma. Pensadoras latinoamericanas como Silvia Rivera Cusicanqui, Raquel Gutiérrez Aguilar y Arturo Escobar sostienen que estamos ante una crisis civilizatoria. El colapso de los pilares de la modernidad occidental: Estado, mercado y ciencia. Esta crisis no es solo económica o ambiental, sino que es una crisis del propio modelo de vida. Escobar la define como el agotamiento de un proyecto que puso el crecimiento económico en el centro, destruyendo relaciones con la naturaleza y con los otros. Se perdieron todas esas costumbres ancestrales, la calidad de vida se va deteriorando, el ser humano por ende se va deteriorando, entonces ahí es donde vamos viendo los grandes desperfectos que va generando este caos de ciudad. Por lo tanto, estamos asistiendo a un punto de la historia en que hay una pérdida del sentido. B. Entonces estás diciendo que el mundo se está acabando. Bueno, no es tan así. En el ensayo introductorio del libro sobre Pluriverso de Arturo Escobar, Ashish Kotari, Ariel Saleh,
Federico de Maria y Alberto Acosta, los autores nos invitan a pensar la palabra crisis desde su raíz etimológica, desde que le asignaron el sentido. Los griegos crearon esta palabra para referirse a el punto de inflexión de una enfermedad en el que acontece a un cambio importante, dando lugar a la recuperación o a la muerte. Ahí es donde debemos decidir si nos recuperamos o nos morimos. Con esto los autores quieren decir que, aunque estamos en un punto crítico sobre el humano en relación con el entorno, esto puede ser una oportunidad para generar alternativas de vida que no pongan al mercado como protagonista al momento de ordenar el mundo. A partir de los 90, las teorías sociales han comenzado a hablar de una crisis de la globalización. ¿Por qué? Ha habido reajustes geopolíticos como el ascenso de China, la masificación de las tecnologías y la digitalización de la comunicación. La desaceleración económica desde la crisis de 2007, entre muchas otras cosas que han acontecido en nuestro presente. Todos estos factores pusieron en jaque la idea del desarrollo como promesa de mejoramiento. Incluso nos puso a imaginar su fin. Estas tendencias de pensamiento se les ha llamado postdesarrollo. Silvia Rivera Cusicanqui nos invita a pensar en que vivimos bajo palabras mágicas: mercado, desarrollo, ciudadanía, cuyo sentido tenemos tan interiorizado en nuestras vidas cotidianas que nos es casi imposible cuestionar su origen. Esta pensadora boliviana llama a este fenómeno colonización interior. La crisis nos obliga a repensar estos conceptos desde otros sentidos. Desde la línea de pensamiento del postdesarrollo se propone un giro de sentido, dejar de ver el progreso como una mera imitación de ideas de Occidente, donde aspira la monopolización, la explotación y concentración de recursos, el dinero como centro y horizonte ordenador de la vida, para comenzar a construir pluriversos. Es decir, pensar en que es posible desarrollar formas de relacionarse con el entorno en las que la vida, no solo la humana, sea puesta en el centro de toda racionalidad. La vida al centro de la razón, quitarle el trono al dios dinero, no manda el oro ni el capital, manda el latido que nos sostiene. Además, esta perspectiva nos invita a repensar asuntos que el mundo consideraba verdades irrefutables, como que América Latina y África eran la representación del subdesarrollo. También, en este gran giro del pensamiento nos hemos cuestionado el papel que le hemos otorgado a la naturaleza. Creemos que existe para la humanidad sin pensar que existimos por ella. Las prácticas que apuntan a la soberanía alimentaria se insertan allí, como una respuesta concreta a la crisis civilizatoria, pues devuelve a los pueblos la capacidad de decidir sobre su alimentación, su territorio y su cultura. Organizaciones sociales que no solo se oponen a la racionalidad neoliberal, sino que proponen alternativas desde el cuidado para sostener la vida. Aunque con lo que conversamos con las personas que ejercen estas prácticas en la ciudad, pudimos visualizar que no siempre se nombran explícitamente desde la soberanía alimentaria. Algunas personas utilizan términos como autonomía, soberanía medicinal, resistencia comunitaria o cuidado ambiental. Este hallazgo permite comprender que la soberanía funciona más como un campo de significación amplio que como una etiqueta fija, y que los sujetos se nombran desde lugares que responden a sus trayectorias, sus luchas y sus cosmovisiones particulares. Yo siento que estas prácticas nos han permitido pues muchos aprendizajes con respecto digamos a la alimentación, pero hablar de la alimentación en varios órdenes, ¿cierto? En varios órdenes estaría pues la alimentación y cómo se, por ejemplo, se construyó ese plan integral de salud y alimentación. O sea, si el barrio tiene un plan
integral de salud y alimentación y ha vinculado a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión, a la universidad. Eso, por ejemplo, todo un año la Facultad de Salud Pública estuvo haciendo cocina como con 18 mujeres de una colectiva que se llama Asomupar, la Asociación de Mujeres del Paraíso, que es una de las colectivas de mujeres más antiguas del barrio, que incluso una de ellas, la que es la coordinadora hoy, fue la que generó la red barrial, que se llama Amparo Flores. Entonces, son temas que ya, digamos, cuando conversas con algunas de las personas, pues no se puede decir que todas, pero con muchas personas de la comunidad, entonces te pueden hablar sobre huertas y hay un criterio sobre huertas, sobre todo lo que ha sido esa trayectoria. A mí lo que más me gusta es los convites que hago con las mujeres. Y hacemos convites en muchas cosas, en siembras, en la producción de abonos, en sacrificio de pollos, estabilización de taludes para el manejo de la erosión. Hacemos intercambios de experiencias con mujeres de acuerdo a esas experiencias que ellas tienen en sus fincas. Otra cosa que es muy bonita es el intercambio de semillas, que no puede faltar en los encuentros. Siempre nosotros promovemos ese intercambio. Y mirar de que esa semillita, por ejemplo, cuando dice una mujer, ve, es que la semillita de tal finca, si viera todo lo que me ha dado, ¿cierto? Entonces se va convirtiendo como un espacio de conocimiento, de recuerdos también. Y la idea es que siempre sigamos pues como multiplicando. Hoy comprendimos que la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria no es solo semántica, es política. Mientras la seguridad alimentaria se construye desde arriba, con tratados internacionales y gobiernos asistencialistas, la soberanía se construye desde abajo, con afectos, tejidos comunitarios y vínculos con el territorio. La primera busca administrar el hambre, la segunda, cuidar la vida. En el próximo capítulo hablaremos sobre la relación entre alimentación y territorio, de dónde viene lo que comemos en Medellín, qué redes sostienen nuestra autonomía alimentaria. Nos vemos en el próximo capítulo de su podcast Semillas para la Vida, esperanza para un mundo en crisis. Ha sido poder comprobar los anhelos del corazón. Entonces, eso hace que puedas conocer personas especiales, que cada vez te enamores más de las plantas o de los pájaros o de la medio ambiente. Eso también hace que no quieras salir, por ejemplo, de un territorio que te gusta tanto porque tiene en mínima parte esa conexión que todavía aquí vemos diferentes especies de pájaros, de mariposas, de flores, pero en sí, cuando logras estar en estos grupos, sientes la calidez de las personas, porque eso te lo da el cultivar o el amor por los animales, de que seas una persona cálida, que quieras compartir, de que te sientas como integrado.